Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia y los presentamos en titulares. El primero de ellos, en Noticia Venezuela, abrimos comillas, ni el bloqueo ni los ataques detienen la inversión social, cerramos comillas, declaración que llega por cuenta del canciller de esta nación suramericana, Jorge Arriaza, un día después que el presidente Maduro entregara la vivienda 2.500.000. ¿En qué otro país del mundo hay un programa similar? ¿Cómo se logra avanzar en este programa emblemático de la Revolución Bolivariana en medio del bloqueo y de la situación compleja a nivel interno producto de la guerra económica? Vamos a revisarlo. Segundo tema que es noticia, México, el lamentable accidente aéreo en el que perdió la vida la gobernadora de Puebla, destapa algunas cartas de la oposición desde ya para hacerle daño a la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien está detrás, vamos a verlo. Y tercer tema que es noticia, Brasil. A escasos días de asumir como presidente en funciones, Jair Bolsonaro presenta su agenda de mayor cercanía con Israel. Y nos preguntamos, ¿qué implicaciones económicas y políticas tendrá al interior del país? ¿Cómo se lee esta decisión en un contexto continental en donde más países reconocen al Estado palestino? Lo analizamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, la entrega de la vivienda 2.500.000 llena de alegría a miles de familias y de orgullo al gobierno por mantener el programa en medio de sanciones económicas y el bloqueo financiero internacional. Sin embargo, esta buena noticia no es asunto de titulares a nivel internacional. El canciller Jorge Arriaza lo dijo, ni el bloqueo ni los ataques detienen la inversión social. Aquí tenemos los detalles. Con la premisa de entregar hogares dignos a las personas más vulnerables, en situación de riesgo y en otras condiciones, las cuales son pagadas a través de un sistema de subsidio social, la Revolución Bolivariana sigue consolidando su gran misión Vivienda Venezuela, una de las políticas sociales de mayor importancia y crecimiento en territorio venezolano, gracias a que a través de este mecanismo han sido adjudicadas 2.500.000 viviendas a las familias venezolanas. Tras resistir los embates de la crisis económica mundial y haciendo frente a las medidas neoliberales promovidas por factores de la extrema derecha venezolana, así como el bloqueo financiero promovido por la Casa Blanca, la meta de la Revolución Bolivariana para el periodo 2019-2025 es construir 5 millones de viviendas dignas para el pueblo venezolano, al punto de ser considerada la construcción como el 10º motor de la agenda económica bolivariana, en función de romper con el rentismo petrolero. Fíjense ustedes cómo hemos avanzado en la gran misión Vivienda Venezuela. Estamos llegando a 2.500.000. El comandante Chávez, cuando fundó la gran misión Vivienda Venezuela, puso como la primera meta 2 millones. Pero después se dio cuenta y dijo, no, vamos a 3 millones. Y dijo, para el 2019 debemos llegar a 3 millones de viviendas. Y vamos a llegar, comandante Chávez, donde esté tu espíritu, donde esté tu fuerza redentora, inmortal, comandante Chávez, vamos a llegar a los 3 millones, rumbo a 5 millones o más de viviendas para el pueblo. Nada ni nadie nos ha detenido. Otro aspecto determinante en la gran misión Vivienda Venezuela radica en su relación de integración multicéntrica y pluripolar para la construcción de urbanismos y desarrollos de nuevas ciudades, con la ayuda de países aliados para fomentar la ejecución progresiva de espacios habitacionales sustentables. Bielorrusia, Rusia, China, Cuba, España, Irán, Portugal y Turquía, por mencionar algunos países, evidencian su participación a través de sus empresas constructoras, donde además confluyen filiales del gobierno venezolano, entes públicos y privados, incluyendo la participación del poder popular. A 7 años de la gran misión Vivienda Venezuela, la perspectiva de esta política inclusiva bolivariana
no solo supone la construcción de viviendas, sino todo un proyecto de reconceptualización de los asentamientos humanos que implica desde la organización comunitaria con la adjudicación de títulos de propiedad colectiva e individual mediante los comités de tierras urbanas, nuevos modos de relacionamiento y sostenibilidad del medio ambiente, espacios creativos y desarrollos socioproductivos. Si hablamos de 2.500.000 viviendas, ¿a cuántas familias le han llegado esas viviendas? ¿De cuántas personas, de cuántos venezolanos estamos hablando? Le preguntamos de inmediato a nuestro corresponsal en Venezuela, Luis Tavera, desde nuestra sala de redacción. Hola Luis, muy buenas noches. ¿Cuántas personas, qué dice el gobierno, se han visto directamente beneficiadas con este cambio en lo que significa tener una vivienda? Saludos para ti, Tatiana, y para la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur a esta hora. Desde el año 2011 se han construido alrededor, ayer, develando el hito, 2.500.000 viviendas, de las cuales más de 9 millones de familias han sido incluidas y beneficiadas en este sistema de protección social que posee Venezuela y que los mismos venezolanos siguen resaltando. Como ya lo escuchábamos hace momento, la Gran Misión Vivienda Venezuela no solo crea urbanismos y entrega títulos de vivienda, sino que también crea una nueva cultura, un nuevo sistema de vida. Hay que resaltar que las personas que son beneficiadas en este sistema de vivienda son personas vulnerables, son personas que fueron marginadas durante años atrás por gobiernos anteriores, son personas que inician una nueva etapa con protección social, con organización comunal, una nueva cultura que el gobierno ha denominado como vivir viviendo. Los integrantes de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda también agradecen que hayan tomado en cuenta y también resaltan que la visión y el objetivo de la Misión Vivienda es justamente eso, la inclusión y no la exclusión. Sin embargo, desde el gobierno se ha llamado mucho la atención y ha alzado su voz para denunciar el sesgo informativo que se mantiene en contra de Venezuela. Varios medios a nivel internacional mantienen titulares a diario para vender e informar cosas negativas, como lo ha calificado el gobierno de Venezuela, pero ocultan este tipo de alcances y logros que Venezuela es uno de los países bandera en proteger la dignidad de su ciudadano, la dignidad del venezolano, en este caso con otorgarles una vivienda. También el sistema de protección social de la Gran Misión Vivienda Venezuela incluye a extranjeros. Nosotros hemos conversado en varias comunidades con personas de nacionalidad colombiana, provenientes también de Haití. Son personas que no se le pregunta la nacionalidad, simplemente se integra al sistema de protección de viviendas y es otorgada una vez esta vivienda en cualquiera de los urbanismos, en cualquier parte de la capital venezolana. Hay un urbanismo de Misión Vivienda que particularmente fueron creados en lugares donde jamás hubieran pensado las personas marginadas que pudieran tener una vivienda digna. Desde el centro de la capital, en lugares del este, también de Caracas, hay urbanismos de la Gran Misión Vivienda. Las metas que resaltaba el gobierno de Venezuela es alcanzar en el primer trimestre del año 2019, es llegar a la cifra de 3 millones de viviendas construidas. Para eso también anunciaba la firma de nuevos contratos, de nuevos convenios con estos enlaces de países como Rusia y China para seguir potenciando la integración social y también la protección que gozan los venezolanos. También hacía énfasis en la denuncia de un saboteo eléctrico a este tipo de urbanismos y también anunciaba que han sido capturados varios de los integrantes de estas bandas organizadas de nacionalidad colombiana. Hacía un llamado también a las comunidades a seguir defendiendo este tipo de protecciones sociales, que lo que busca es justamente eso, Tatiana, la inclusión y el equilibrio social que contempla este modelo socialista que Venezuela ha llevado como bandera durante estos 20 años. Y lo que implica todo este cambio cuando se asume la visión integral de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Allí me queda algo por preguntarte. Son los urbanismos que tienen de todo como una pequeña ciudadela. Distintas personas resaltan esto. Para nuestra audiencia fuera de Venezuela, ¿cómo lo podríamos describir? Tienen obviamente las viviendas, si son casas o son apartamentos. Luis, tienen las panaderías, tienen escuelas, tienen campos deportivos. ¿Qué tienen para entender qué significa un urbanismo integral en Venezuela con esta misma visión evidentemente socialista?
Los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela son diseñados justamente para poder facilitar una nueva vida a los beneficiados que habiten estas nuevas viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Poseen sistemas de salud pública a través de consultorios médicos, poseen unidades educativas para los niños, poseen parques. También se les otorga a los habitantes de estos urbanismos créditos comunales para que puedan potenciar comercios, para que puedan tener un sustento propio cerca y dentro de estas comunidades, es decir, un sistema de protección y avance integral. Por eso es que el gobierno califica de la forma vivir viviendo, porque es un nuevo cambio que se les da a estos ciudadanos que ahora son integrados a un nuevo modelo de vida, a un nuevo modelo de integración social. Tatiana. Gracias, Luis, por todos esos detalles. Muy buenas noches. Buenas noches. Y nos preguntábamos precisamente en titulares, ¿esto cómo se ha logrado? Bueno, vamos a profundizar en ello, en medio de una situación económica compleja. Para ello nos acompaña Carlos López, coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Carlos, ¿cómo le va? Dale, bienvenido a Noticia, ¿cómo está? Chévere, muy bien, gracias. ¿Esto cómo se ha logrado? En medio de las sanciones económicas, bloqueo financiero internacional, hiperinflación inducida, una situación económica compleja, aparece luego de que aparece la Gran Misión Vivienda Venezuela, la anuncia, la lanza el presidente Chávez y vemos poco después cómo comienzan a fluctuar hacia la baja los precios internacionales del petróleo. Sí, bueno, efectivamente la Misión Vivienda Venezuela y todas las misiones sociales del país no se hubieran podido desarrollar si no fuera por un paso trascendental que se hizo hace más de 15 años, 16 años, que fue la toma de la empresa petrolera y la transformación de PDVSA en el año 2002-2003 y que logró que la Revolución Bolivariana pudiera ser plenamente administradora de los recursos del petróleo. Si no hubiera sido por eso, no hubiéramos podido nunca desarrollar todas las misiones que se hicieron en la primera década de este siglo y en esta segunda década que ya está por terminar. La Gran Misión Vivienda de Venezuela es una de las banderas fundamentales de la Revolución Bolivariana. A su vez, es una de los condicionantes, las causas por las cuales esta revolución se mantiene imbatible. Que nuestro pueblo bolivariano, con todo y agresión financiera, económica, hiperinflación, se mantiene fiel a la Revolución Bolivariana, vuelve a votar en las elecciones, en todas las elecciones, que hemos ganado casi todas las elecciones menos 2 en todo el periodo de la Revolución Bolivariana. Y para un observador internacional pareciera difícil que después de 20 años, ¿verdad?, nuestra revolución se mantenga imbatible. La Gran Misión Vivienda de Venezuela es parte de ese gran esfuerzo, es una bandera y desde luego de los ingresos petroleros que tiene Venezuela, básicamente es la renta petrolera, de los ingresos petroleros que según la Constitución deben ser repartidos equitativamente, ¿verdad? La justa distribución de la riqueza que manda la Constitución, en nuestro caso, es la justa distribución de la renta petrolera. Eso se destina a mantener esta gran misión. Principalmente este es un punto que resulta estratégico. Quiero preguntarte además allí cómo llegan los aliados de Venezuela para apoyar en el proceso de la construcción y la fabricación de las viviendas, porque esto lo que hemos visto es que con el paso de los años ha generado nuevos relacionamientos internacionales de Venezuela. Sí, Venezuela ha echado hacia adelante esta Gran Misión Vivienda de Venezuela, desde luego con el apoyo de una serie de países amigos de Venezuela y que son producto de las relaciones multilaterales que hizo el presidente, que fundó el presidente Hugo Chávez, buscando que Venezuela se vuelva un mundo multipolar, buscando aliados de verdad que no estén buscando principalmente tomar las riquezas de Venezuela, que es lo que buscan las grandes transnacionales. Con esos aliados, que allí lo mencionaba el periodista, China, Rusia, India, Irán, Portugal, Irán, Turquía, Bielorrusia. Ahora Turquía, Bielorrusia. Así es, y ahora Turquía. Todos esos países forman un conglomerado de aliados de Venezuela que han permitido que la Gran Misión se mantenga incólume, que no haya sufrido bajo, 2.500.000. Y recordemos que la Gran Misión se constituyó precisamente en el momento de una gran calamidad venezolana, que fue la vaguada o las inundaciones del año 2010, donde el presidente Chávez vio ante una calamidad una oportunidad. Y esa oportunidad, ¿cuál es? Llevarle vivienda sana, vivienda higiénica, vivienda, adecuada
para millones de venezolanos, porque son 2.500.000, pero cada uno de esos son unidades familiares que tienen 2, 3, hasta 4 o 5 Sí, se calcula, miembros, por ejemplo, que son casi 10 millones de personas, que son evidentemente. beneficiados, sí. Ahora, todo esto no ha estado exento del intento de manipulación desde distintas aristas, lo mediático, lo político, lo económico de la oposición venezolana. ¿Qué tanto daño le ha hecho o no ha alcanzado a permearla? Recuerdo, por ejemplo, una figura pública que le ha hecho mucho daño al pueblo, al gobierno venezolano, ya no está en Venezuela, decía que era la misión Maqueta. Sí. Un candidato a la presidencia en las anteriores elecciones decía que era mentira lo de los títulos de propiedad, que eso lo que se entregaba era un papel que no valía nada. Recuerdo estos dos hechos en ese momento. Sí, no, incluso no solamente eso, sino atacaban a la misión Vivienda Venezuela como una supuesta ficción, que eso no existía, pero en la Asamblea Nacional en desacato, en los primeros meses, recordemos que pretendieron aplicar una ley que retrotraía los beneficios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, buscando capitalizar, buscando hacerla regir por el mercado capitalista inmobiliario. Sí, que pasaran al sistema de mercado, que es costosísimo para cualquier venezolano de clases bajas o medias en este momento. Y era exponer a todos esos venezolanos favorecidos, exponerlo a que perdieran la vivienda ante cualquier incremento de los costos, entonces se mantiene la idea de que la Gran Misión Vivienda Venezuela es un beneficio social, es para todos los venezolanos que necesitan vivienda y hemos dado pasos importantísimos en ese sentido. Hay un tema que también hay que tocar, la construcción es un generador de empleo. Venezuela sigue siendo, a pesar de las agresiones internacionales, económicas, financieras y comerciales, a pesar de eso sigue siendo uno de los países con menos desempleo en toda la América Latina. Teníamos un puesto compartido con Argentina hace como 2 o 3 años y Argentina nos pasó desde ese punto de vista que ahora tiene más desempleo que Venezuela. Entonces, la industria de la construcción es generadora de empleo. El sindicato nuestro, afiliado a la Central Bolivariana, metemos el permiso de hablar a nombre de ellos. La Federación de Trabajadores de Construcción tiene afiliados más de 1 millón de trabajadores. Ese millón de trabajadores, aunque no tienen una estabilidad, una permanente labor, se mantienen activos. Y dentro del proceso mismo. De la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Es básicamente ahí. Y la otra parte son las grandes obras de infraestructura que estamos en proceso de reactivación. Pero el tema de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, además de todo el beneficio social que le da a las clases menos favorecidas en Venezuela, además de eso es generadora de empleo. Y es un motor que permanece en la economía, que genera dinamismo en la economía. Claro, es un motor de impulso. Carlos, ¿conoces alguna otra nación del mundo donde tenga un plan similar, en donde un gobierno diga que ha construido 2.500.000 viviendas? Ha habido Entre otras cosas, eso hay que decirlo que es muy importante. Sí. El mayor porcentaje son viviendas que se entregan sin ningún costo, producto de las necesidades de las familias, de dónde salen para proteger sus vidas, para que entren a estos hogares. Sí, eso es algo que cuando salimos en los escenarios internacionales a hablar de la Revolución Bolivariana, no nos creen. No creen que en Venezuela se dé una vivienda gratis. Y si paga algo, es algo mínimo, un porcentaje mínimo de sueldo mínimo nacional. Entonces, países como nosotros vencieron la crisis de vivienda, revoluciones que ya cumplieron hace mucho rato esa meta, como la revolución cubana, podemos señalar, que cumplieron la meta de darle vivienda a todo su pueblo. Pero en este momento, en esta situación de crisis mundial del capitalismo, donde Venezuela es una isla, ¿verdad?, dentro de esa crisis mundial, no conocemos ningún país del mundo que tenga un plan como el nuestro, que tenga ese nivel de construcción de vivienda para las clases pobres. Y eso, desde luego, para nosotros es un orgullo. Salimos a los escenarios internacionales, salimos a la OIT, salimos a cualquier escenario donde venga a discutirnos las condiciones sociales en Venezuela y siempre salimos no solamente favorecidos, sino, repito, los dirigentes sindicales o los delegados de otros países a veces creen que estamos mintiendo y hay que llevarle los datos, las informaciones. Hay que hacer, el canal Telesur es vanguardia en esa divulgación de todos los beneficios de todos los avances de la Revolución Bolivariana. Pero no hay países que yo conozca que tengan este avance. Entre las organizaciones que has nombrado me llama la atención la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que también en distintas ocasiones ha intentado a través de informes atacar al gobierno venezolano. ¿Qué le dicen entonces cuando ven, por ejemplo, este plan?
Sí, bueno, así que no tienen posibilidad de discusión. O sea, los avances de la Revolución Bolivariana son imbatibles, son indiscutibles, no se pueden rebatir en ningún escenario internacional, ni en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ni en ningún escenario donde haya un debate serio. Entonces, repito, tenemos una batalla importante, una revolución triunfante, ya con 20 años de vida, ¿verdad?, que se mantiene. Es por esto, porque el presidente Chávez fundó un gran legado que fue la justicia social. Tenemos ahora un reto inmenso que es el compromiso de la clase obrera, que es el tema productivo, para ser definitivamente soberanos, independientes en lo económico y en todo. Eso es un tremendo desafío, tal como construir, como lo promete el presidente Maduro, 500.000 viviendas más. Sí. Eso es un tremendo desafío. Bueno, hay un reto de llegar, incluso ya no son 3 millones, un reto en un plazo, me imagino yo que el plan de la patria, que comienza ahorita en 2019, 2025, llegar incluso a los 5 millones de viviendas. Pero son 5 millones de viviendas, nuestra población crece, pero repito, es un ejemplo para el mundo, inmenso. Claro. Ahora, con respecto a los planes que han ido naciendo alrededor de la Gran Misión Vivienda Venezuela, uno también que es muy emblemático, que sobre todo se ve en las zonas más vulnerables donde históricamente se había percibido ese abandono del Estado, como por ejemplo Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. ¿Cómo se inserta la clase obrera de la que usted hace parte? Sí, desde luego, el Barrio Nuevo, Barrio Tricolor es el complemento, es la misión, la hermana menor de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, y permite equipar, permite remodelar, permite darle a los venezolanos que no tienen acceso directo a la Gran Misión de Vivienda, que su vivienda se fortalezca. Y no solamente viviendas recuperables en los barrios de la clase social baja, sino incluso edificios de clase media son favorecidos por la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Hay edificios que han sido mantenidos en sus ascensores, en su acabado de pintura. Es una gran misión que abarca a todos los estamentos sociales en Venezuela. Y eso también es sin costo alguno, porque quien nos esté viendo dirá, pero ¿cuánto les estarán cobrando? Nada, los planes de remodelación de las viviendas son totalmente gratis. Lo más que puede presentar, que es bueno, que es importante, los habitantes, es el trabajo voluntario para ayudar a la Gran Misión, a los trabajadores que están designados, a ayudarlos en su trabajo, pero es totalmente gratis. Este proceso de la autoconstrucción ha tenido experiencias muy interesantes, incluso aquí en Caracas, en la capital venezolana. ¿Cómo se ha replicado en otras partes del país? Sí, bueno, tenemos una experiencia muy importante allí en el municipio de Sucre, en el área ahí de Marqués, donde hay proyectos de autoconstrucción. Y en varios escenarios regionales hay procesos de autoconstrucción que esos procesos los incluimos dentro de la meta de 2.500.000 viviendas. También son parte de la revolución, porque esos procesos de autoconstrucción son favorecidos con precios, o sea, con materiales muy subsidiados, o sea, un precio muy accesible, y de esa manera esos compañeros y compañeras pueden acceder, sobre todo en las zonas campesinas, donde no tiene sentido construir grandes edificios o bloques de edificios, sino viviendas pequeñas. Entonces hay procesos de autoconstrucción en muchas partes del país. Recientemente el presidente Maduro, en un encuentro con las clases populares de todo el país, aquí precisamente en Caracas, en un gran escenario, hablaba de los grandes retos que hay para el país en términos económicos, sociales y el relacionamiento que hay con la clase obrera y el gobierno que debe mantenerse. Un asunto sustancial por donde comenzamos, por allí quiero terminar, el petrolero, el plan petrolero. ¿Cómo se inserta la clase obrera? Sí, en el Congreso Bolivariano de los Pueblos, el presidente enfatizó de nuevo ya una orientación que surgió del Congreso de la clase obrera petrolera y de toda la clase obrera venezolana, el planteamiento de recuperar la producción. La producción de petróleo en Venezuela había venido bajando. Nosotros lo vemos de nuestra óptica, producto de una infiltración que teníamos en la empresa y cuyos autores están fugados por el mundo, no están en Venezuela, pero la clase obrera asume el control de la producción con el modelo de gestión socialista que también lo propusimos y lo aprobó el presidente Nicolás Maduro, modelo de gestión para las empresas del Estado. Un modelo donde el trabajador se compromete con la producción, asume la producción. Y en el caso petrolero, los compañeros han hecho un diagnóstico en el cual podemos
en un tiempo relativamente corto y con poca inversión, recuperarla hasta en 1 millón de barriles. Pero por ahora ellos tienen detectados pozos diferidos que no se justifica que hayan sido cerrados, pero que se pueden abrir con poca inversión para recuperar 750.000 barriles diarios en un plazo X, tal vez no muy pronto, pero sí para el próximo año 2019. Y eso está detectado, eso es la clase obrera que sabe. Es decir, no es ya, pero el 2019 está dentro de unos días. Sí, o sea que sí para 2019. Sí, en el transcurso de este año vamos a esa meta. El presidente lo dijo ahí en el Congreso Bolivariano de los Pueblos, nos recordó. Y el presidente de la Central Bolivariana, que también es presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Will Rangel, es el que está dirigiendo nosotros le ponemos el nombre Micromisión Recuperación Petrolera. Es una micromisión, una de 6 micromisiones que nos aprobó el presidente. Y esa micromisión, como dije, se basa básicamente en el compromiso y la participación de los trabajadores con la producción. Los trabajadores, incluso, independientemente de la gerencia, que en algunos casos entorpece el trabajo realmente productivo, la clase obrera, sin chocar, pero asumiendo la producción, asumiendo la recuperación de la empresa para llegar pronto a ese 1 millón de barriles diarios. Más y más desafíos para el 2019. Así Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Un placer y muy buenas noches. Déjelo. Muchísimas gracias. Gracias. Regreso con ustedes a la mesa para compartir precisamente la información que teníamos con lo que comenzábamos, esta preocupación del canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, a propósito de la entrega a la víspera de la vivienda 2.500.000. Canciller Arriaza cuestiona cobertura de medios internacionales sobre Venezuela. Criticaba este jueves la cobertura que realizan algunos medios internacionales sobre su país según el tema de interés para ellos. Mediante la cuenta en Twitter, el diplomático indicó que medios occidentales poderosos siempre colocan en primera plana a Venezuela y al presidente cuando de agredirlo se trata. Él dice esto: Venezuela y Maduro siempre logran titulares en los medios occidentales más poderosos, cuando de agredirlo se trata. Ayer el presidente Maduro entregó la vivienda a 2.500.000 y no es noticia. La verdad es que ni el bloqueo ni los ataques detienen la inversión social. Ahí está. Información que ustedes encuentran en www.telesurtv.net. Así nos vamos a una pausa, la primera en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia México, el lamentable accidente aéreo en el que perdió la vida la gobernadora de Puebla destapa algunas cartas, por lo menos ya las primeras, de la oposición para hacerle daño a la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién está detrás de ello? Tenemos información, tenemos el análisis al volver aquí en Es Noticia. Noticia México. En el transcurso de esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha instado a autoridades nacionales, ha invitado a investigadores internacionales, a expertos, para esclarecer el accidente en el que murió la gobernadora de Puebla. Un accidente aéreo ocurrido el pasado 24 de diciembre, donde perdieron la vida 5 personas, entre ellos precisamente la gobernadora del estado, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. ¿Cuáles son las acciones que toma el presidente? Vamos a revisarlo. Tras el accidente aéreo que ocasionó la muerte de la gobernadora de Puebla y 4 personas más, comienzan los señalamientos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sectores opositores intentan responsabilizarlo del infortunio. AMLO, quien hizo el llamado a las autoridades pertinentes para que se realicen las investigaciones del caso, instó a los responsables de la campaña difamatoria a tener una actitud congruente y respetable frente a lo ocurrido. Hay que mantener hasta cierto tiempo se crecía lo de los nombres y demás. Lo otro, decirle a los conservadores, no a todos, porque no son todos, que vayan
actuando de manera distinta también, que no hagan guerra sucia, que jueguen limpio, que no aparenten ser liberales, porque de verdad, en realidad, son conservadores. Para la investigación del caso se han dado cita a las empresas fabricantes de la aeronave y el motor, quienes trabajan en colaboración con las autoridades mexicanas. A nivel internacional se sumó un grupo de expertos canadienses en accidentes aéreos. Todos se encargarán de emitir un dictamen sobre las causas que ocasionaron la caída del helicóptero. Para fortalecer la capacidad de análisis de este equipo de trabajo, es que se ha invitado a organismos internacionales expertos en la materia. Mientras, las denuncias por parte de la comunidad de Puebla se apoderan de las redes sociales. Una encuesta telefónica toma protagonismo para preguntarle a las personas cuál cree ser la razón que causó el accidente, considerando solo dos opciones, un atentado o una falla técnica. Aunque se desconoce la empresa encargada de realizar la encuesta, el presidente López Obrador calificó de neofascistas a quienes están detrás de lo que ha denominado como una estrategia de conspiración que pretende dañar su imagen. Y seguimos recibiendo más información, por eso nos vamos hasta Ciudad de México con nuestro corresponsal Pablo Pérez. Hola Pablo, adelante, buenas noches. Muy buenas tardes. Pues efectivamente la expedita respuesta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el accidente aéreo que cobrara la vida de la gobernadora Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, los dos del estado de Puebla, en el centro de la República Mexicana, respondió particularmente pues a la relevancia política de estos dos personajes. El senador Moreno Valle fue gobernador de Puebla, dejó el cargo cuando su esposa Marta Erika Alonso fue elegida en un plebiscito muy reñido en el cual se enfrentó a Miguel Barbosa, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el partido del cual emanó Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Y bueno, es una elección que fue muy disputada e incluso después de que el Tribunal Electoral fallara positivamente a favor de Marta Erika Alonso, ha habido reclamos por parte de la base de Morena para pues señalar la pérdida de boletas electorales en el proceso, por lo cual dice este fallo electoral no sería válido. Estas dos personas, los que fallecieron en este accidente, han sido señalados también de enriquecimiento ilícito. Ellos se dedican al ramo hotelero y multiplicaron por 10 sus posesiones durante el tiempo que Moreno Valle fue gobernador del estado de Puebla, durante el cual, bueno, también se aprobaron varias leyes dirigidas a la represión de las manifestaciones civiles, sociales en el estado, que incluso llevaron a la muerte de algunos civiles. Y también se señaló que durante este periodo en el cual fue gobernador uno de los hoy occisos, se multiplicó el robo de hidrocarburos en la entidad. Es por esto que, bueno, además de las investigaciones que serán conducidas por la Procuraduría General de la República, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó la participación de expertos extranjeros. En este particular, pues, son peritos de la Agencia de Seguridad en el Transporte canadiense, quienes se presentarán para, pues, sobrever todas estas investigaciones y que no haya lugar a la duda en la transparencia de las mismas. Gracias, Pablo. Toda esta información vamos a analizarla. Para ello nos acompaña el doctor Iván Iturbe Carvajal. Él es profesor en Política y Comunicación de la Universidad Iberoamericana, especialista en comunicación política. Nos acompaña también desde Ciudad de México. Doctor Iturbe, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, Tatiana. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, doctor Iturbe. Quiero comenzar por una situación tan lamentable como ha tenido un uso político, y lo que nos preguntamos entonces es ¿quién está haciendo esto? Por ejemplo, ¿podrá establecerse quién contrata a una firma consultora para que pregunte por teléfono a la gente en Puebla si fue un atentado o si realmente fue un accidente? En efecto, Tatiana, creo que es el último ejemplo que puede ilustrar la polarización que tenemos actualmente en México.
Y mira, podríamos dividir este suceso en dos momentos. Primero, el momento de los funerales con esos gritos de asesino que se le pronunció a la ministra Sánchez Cordero, que pueden ser explicables tal vez por gente cercana que siente un dolor y siente frustración y pena. Pero como bien mencionas, lo que sí es bastante criticable es el uso que la oposición ha dado y la reacción que la opinión pública, sobre todo en las redes sociales, ha tenido. Francamente, sí, creo que es algo que habla muy mal del diálogo político que tenemos actualmente en México, el hecho que haya habido políticos que estén haciendo un uso pues prácticamente electoral, porque como tú sabes, en unos meses va a haber unas elecciones para reponer, para elegir un nuevo gobernador en el estado del Puebla. Y pues está jugando ya, prácticamente no han pasado unos días desde los lamentables acontecimientos y ya hay una carrera política que busca pues, tratar de beneficiar a una u otra parte. A lo que hemos llegado es, como bien mencionas, a agencias, consultoras, haciendo encuestas, subiendo este tema a las redes sociales que están tremendamente polarizadas, cosa que no me sorprende, es uno de los resultados lamentables que a veces aparecen en las redes sociales, gracias a esa opción que tienen del anonimato, pero lo que sí resulta bastante triste y penoso sí es a la clase política e incluso a algunos opinólogos tratando de entrever ciertos rumores, incentivando noticias falsas. Creo que eso es realmente preocupante y como te decía, pues ilustra la polarización, triste polarización que empezó desde el 2006, de las campañas negativas en contra de López Obrador. Y bueno, es un momento que algunos están aprovechando. Doctor Iturbe, ¿qué oposición? ¿El PRI, el PAN? ¿Cómo catalogarla? ¿De dónde sale? Yo creo que se expresa desde la propia polarización, no podríamos poner o definir un solo apellido. Hay un movimiento político dentro de la opinión pública en México que prácticamente detesta a López Obrador, ¿no? Un académico, Hernán Gómez, le ha llamado pejefobia. Esto se expresa en las redes sociales, expresa en la opinión pública, pero también está en parte de la clase política, que es tremendamente dura. Yo creo que al presidente López Obrador tenemos muchas cosas que criticarle, pero mediante argumentos, ¿no? Aprovechar este momento para tratar de crear este rumor y posteriormente, estoy seguro que va a ser usado en las campañas, va a tratar de buscarse un voto de sensibilización, un voto muy emocional para el candidato panista, para que la gente trate de votar pues en agradecimiento o reconocimiento a los fallecidos. Eso creo que van a jugar noticias falsas. Prácticamente es imposible que el ex candidato de Morena se vuelva a lanzar a la candidatura, porque se vería como un beneficiario político. Entonces, no podríamos definir a algunos, pero creo que sí hay hay unos beneficiados, sobre todo que están en la lucha por el gobierno en las próximas elecciones, por la gubernatura de Puebla, que podrían estar interesados en crear rumores, noticias falsas y polarizar más a la opinión pública, con el problema que hay que al polarizarla, pues surgen fanáticos. Yo sí me preocupo que en el país la polarización lleve a cierto fanatismo, donde alguna persona pueda realmente creer un hecho tan absurdo como que el gobierno federal fueron los culpables y traten de prender alguna acción contra la propia figura del presidente. Sí. Y creo que la clase política pues, no está actuando de manera responsable. La oposición, espero que no pase a mayores y esto descienda poco a poco en los próximos días. Porque de hecho no son fieles en este caso a lo que habían prometido cuando gana Andrés Manuel López Obrador ya hace 6 meses las elecciones en el país. Dicen, haremos tanto el PRI como el PAN una oposición seria, una oposición con argumentos, y esto es lo que realmente menos se ha visto justo en una situación de estas tan dolorosa y tan lamentable. Lo otro que también llama mucho la atención es cómo el presidente lo asume. Él los califica de neofascistas, doctor. Creo que se equivoca porque polariza aún más, pero bueno, tratando de entender al presidente López Obrador, él está en un ánimo en el cual realmente tenemos una libertad de prensa en el país, hay una libertad de la libertad de expresión en las redes sociales, por supuesto, y yo creo que siente un poco de frustración, ¿no? De ver pues que esa libertad no está siendo utilizada de manera responsable y bueno, los critica de conservadores y neofascistas. Pero creo que se equivoca al polarizarlos aún más, pero bueno, trato de entender esa frustración. Creo que hemos tenido gobiernos en México mucho más duros con la prensa, con mucho mayor control, con
castigos y con incentivos. Creo que el gobierno de López Obrador hasta el momento no conocemos ni incentivos ni castigos hacia los medios de comunicación, y creo que en ese sentido estamos siendo bastante injustos, o algún sector que lo está criticando. Juzguémoslo por los hechos, creo que sería lo más pertinente, y juzgarlo necesitará algunos meses todavía para ver su relación con los medios. Creo que es muy pronto, y creo que si nos preocupamos realmente por la libertad de expresión, tenemos que criticar a otros gobiernos que inclusive espiaban a periodistas y a líderes de opinión, líderes sociales. Bueno, esa es una denuncia permanente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que apenas termina. Me queda algo por preguntarle desde la misma perspectiva política, doctor Iturbe. ¿Por qué Puebla? ¿Qué significa pueblo para el gobierno en general, para la nación, la política interna de todo el país? ¿Cómo se inserta Puebla en ello? Bueno, Puebla es un estado muy importante, si no mal recuerdo es la quinta entidad con más electores en el país, y pues como en todo régimen político, mayor cantidad de electores, mayor presupuesto. Es un estado realmente importante. Morena y el PAN lucharon bajo un estrecho margen, realmente la diferencia fue mínima, y fue decidida en tribunales a voto dividido, es decir, es un estado importante, un estado que será bastante competido. Y bueno, vamos a esperar qué pasa con las próximas encuestas, pero al parecer va a haber una batalla nuevamente cerrada en cuanto salgan los candidatos. Y claro, no es un estado que ni los panistas ni Morena quieren dejar perder de manera fácil. Ahí está entonces también parte de la explicación desde esta visión política. Doctor Iturbe, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Le deseamos una feliz Navidad. Igualmente, gracias a ti, Tatiana. A todos un feliz 2019. Muchísimas gracias, igualmente para usted. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, seguimos con otro hecho aquí, dentro de la frontera de América Latina. Nos iremos en Es Noticia hasta Brasil. A escasos días de asumir como presidente en funciones, Jair Bolsonaro asume el próximo 1 de enero. Presenta su agenda de cercanía con Israel. Nos preguntamos qué implicaciones económicas y políticas tendrá al interior de Brasil. ¿Cómo se lee esta decisión en un contexto continental en donde más países reconocen el Estado palestino? Vamos a analizarlo al volver aquí en Es Noticia. Es Noticia Brasil. Ante la preocupación de muchos, el presidente electo Jair Bolsonaro comienza a cumplir sus promesas de campaña. Esta semana anunció un conjunto de medidas con el régimen sionista de Israel para implementar tan pronto asuma el poder. Esto será el próximo 1 de enero. Entre sus decisiones está la de reconocer a Jerusalén como capital del país y trasladar la embajada desde Tel Aviv. Desde el 1 de enero, fecha en la que el ultraderechista Jair Bolsonaro asumirá el poder político del país por los próximos 4 años, su mapa geopolítico ya no será el mismo. Entre las prioridades de su política exterior está no solo una estrecha alianza con Washington, sino también con el régimen de Israel. Entre sus primeras medidas está seguirle los pasos a Estados Unidos y Guatemala en reconocer a Jerusalén como capital de Israel y, en consecuencia, mudar la embajada del país de Tel Aviv. Bolsonaro aspira a tener el apoyo tecnológico israelí para el tratamiento del agua. Sin embargo, no descarta que también reciba apoyo en materia de seguridad pública. Este martes anunció parte de las aportaciones que hará Israel y escribió en su cuenta de Twitter: salud, desarrollo social, economía, tecnología y ciencia. A pesar que el país cuenta con suficiente tecnología para la purificación del agua, Bolsonaro insiste en utilizar la tecnología israelí, para lo cual comisionó a quien será su ministro de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes, para visitar en el mes de enero plantas de desalinización, plantaciones y oficina de patentes de Israel. El inédito acercamiento con Israel que propone Bolsonaro provoca ruidos en el gabinete de transición, ya que el bloque parlamentario ruralista, aliado al presidente electo, teme que eso le cierre mercados importantes. Las relaciones comerciales de Brasil con países musulmanes podrían sufrir grandes alteraciones.
Por ejemplo, el 40% de los pollos que produce Brasil va hacia el mundo árabe, que ya ha advertido con varios dirigentes que podrá haber algún tipo de castigo hacia el denominado gigante del sur. Asimismo, el 40% de la carne bovina que exporta Brasil tiene el sello halal, es decir, para consumir bajo los preceptos islámicos, según la Federación de Asociaciones Musulmanes de Brasil. Desde 1979, el país lanzó como parte de su política comercial mundial el comercio prioritario de carnes para el mundo musulmán. Con esta decisión geopolítica del ultraderechista Jair Bolsonaro de reconocer a Jerusalén como capital del régimen sionista de Israel, se aleja de las políticas de la mayoría de los países latinoamericanos en cuanto al reconocimiento de la soberanía de Palestina. El único país latino en reconocerlo ha sido Guatemala. Paraguay dio marcha atrás y cerró su representación en Jerusalén tras el cambio en la presidencia el pasado mes de abril, con la llegada de Mario Abdo al poder. Ahí está el contexto a nivel latinoamericano, el contexto internacional. Seguimos sumando más información con Ignacio Lemus. Nacho, desde Sao Paulo. Hola Nacho, buenas noches. Saludos, Tatiana. El 1 de enero asumirá el gobierno de Jair Bolsonaro. Se preveía en Brasilia la participación del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pero fue suspendida la participación y habrá solamente una reunión el día 29 de diciembre entre ambos líderes tanto de Brasil como de Israel. Por un lado, las relaciones que ahora retoma Brasil con Israel encuentran una respuesta negativa por parte de la Liga Árabe, que ya alertó a la Cancillería brasileña, la actual Cancillería brasileña, que pueden romperse las relaciones comerciales con Brasil si se cumplen las intenciones del gobierno de Jair Bolsonaro, tal como lo admitió ya Jair Bolsonaro y también sus hijos, de traslado de la embajada de Brasil en Israel hacia Jerusalén, una postura que atenta contra Palestina y que encuentra defensa por el lado de la Liga Árabe, que amenazó con cortar las relaciones comerciales, y frente a esa medida ya se ha manifestado el sector agropecuario brasileño, porque el segundo mayor cliente en la compra de carne bovina y también de aves de Brasil es la Liga Árabe, y en ese sentido se verán cortadas las relaciones comerciales con este sector. Otro punto importante es que además Egipto también ya canceló de última hora, ni bien fue electo Jair Bolsonaro, Egipto canceló de última hora una reunión entre una comitiva brasileña que viajaría a Egipto para negociaciones comerciales, y fue cancelada por Egipto justamente en torno a estas amenazas de Jair Bolsonaro del traslado de la embajada de Brasil que se encuentra en Israel. Otro punto importante para resaltar es que ya ha viajado los últimos días uno de los hijos de Jair Bolsonaro y también el gobernador del estado de Río de Janeiro, Witzel, hacia Israel para la compra de drones con capacidad de disparar, y en ese sentido ha encontrado también una respuesta negativa por parte de organismos de los derechos humanos por la repercusión que pueden tener esas armas en territorio brasileño, armas de Israel que serán aplicadas en territorio brasileño. Diferentes puntos de rechazo a la política de Jair Bolsonaro en correlación con Estados Unidos, también de apoyo a Israel. También ha encontrado en la última semana una encuesta de Datafolia, el instituto que responde al diario Folha de Sao Paulo, una encuesta que admitió que el 66% de los brasileños rechaza que Brasil le esté dando prioridad a la política de los Estados Unidos durante la gestión de Jair Bolsonaro. Esta repercusión encuentra una contradicción clara entre la propuesta de Jair Bolsonaro antes de ser electo, con un eslogan que decía Brasil encima de todos, Dios encima de todos los brasileños, y que ahora encuentra una política nacionalista, una política de dependencia clara de los Estados Unidos en correlación de alianza con Israel. Entonces, concretamente, el 1 de enero tendremos la asunción del gobierno de Jair Bolsonaro, 29 de diciembre la reunión entre el premier de Israel y Jair Bolsonaro. Estudios. Completísimo el informe, gracias Nacho. Ahí está, miren ustedes todas las implicaciones económicas y políticas que tiene el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro, y eso que no se ha posesionado. Vamos con el análisis. Más temprano conversamos con Gilberto Maringoni. Él es profesor en Relaciones Internacionales de la Universidad Federal del ABC Paulista, autor de varios libros. La primera pregunta que le planteábamos al experto es: ¿la idea de estrechar relaciones con Israel nace del seno de la visión política de Bolsonaro o porque sigue dictámenes que le envía el gobierno de los Estados Unidos? Sí, Bolsonaro hace una política externa
muy cercana, muy semejante a de Donald Trump. Porque es para Brasil, se quiebra una tradición de independencia de la diplomacia brasileña de hace 50 años. Incluso la dictadura militar brasileña no tenía este acercamiento con la política de Israel y ni la de los Estados Unidos. Es una cosa nueva, una cosa un riesgo muy largo, porque Bolsonaro, al se colocar así, cría problemas con tradicionales aliados de Brasil en política externa, que son los países árabes, Egipto, Irán y otros países de la región. Entonces, eso hay reflejos no apenas en la diplomacia, pero en el comercio internacional. Es para mí una completa irresponsabilidad tener una política de este tipo que fue anunciada. No es porque yo no concordo con ella, es porque de manera objetiva va a perjudicar el comercio internacional de Brasil. Bolsonaro ha hablado acerca de la transferencia tecnológica de Israel para Brasil. Además de esto, ¿qué hay detrás? Esto no respondía. Sí, esto es una completa, como dijo, quiero ser elegante, pero es una tontería, porque Brasil tiene una avanzada tecnología de desalinización del agua para el nordeste, pero esta desalinización es muy cara, no es eficiente, no la de Brasil, pero no es eficiente desalinizar, porque hay una tecnología con las cisternas que son que tú puedes captar la agua de la lluvia y conservarla. Y en el Nordeste, el gobierno Lula distribuyó más de 1 millón de cisternas, que son plataformas para reservar agua de la lluvia. Entonces, esto con Israel es pura propaganda, es pura tentativa de se colocar acerca de la política de Tel Aviv. Y además, hay un intento de unidad subnacional. El gobierno de Río de Janeiro quiere comprar drones, armamentos de Israel, para atacar las favelas, la criminalidad. Los drones que los israelíes utilizan contra Palestina, contra Gaza, quieren traer para Río de Janeiro para establecer la vigilancia en la favela, o que es otra irresponsabilidad, porque un drone puede atingir familias, personas que no tienen nada que ver con combates, y de todo modo es una cosa de declarar guerra a los barrios pobres de Río de Janeiro. Además, hay una serie de tentativas de se colocar muy cerca de Israel, pero no es por un interés con Israel, pero es para repetir, para clonar la política externa del Departamento de Estado de Estados Unidos. Nos quedan una pregunta que va en dos vías. Una, la decisión de Bolsonaro de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar su embajada desde Tel Aviv a esta zona que es considerada por Naciones Unidas capital de varias religiones. ¿Esto lo aísla de otros países de América Latina? La segunda pregunta, ¿cuál será el efecto que causará en países musulmanos con quienes Brasil mantiene fuertes lazos económicos y políticos? Sí, la región de Oriente Medio es una región que tradicionalmente tienen parcerías comerciales con Brasil, son mercados consumidores de carne brasileña y de otros productos, en especial de la carne de pollo y carne de ganado. El impacto de eso no puede ser determinado desde ahora, pero será sin duda grande y tendrá consecuencias muy serias para los productores de carne. Siempre recordando que Brasil tiene el mayor contingente de ganado del planeta, es el mayor productor de carne del planeta. Un impacto en el comercio de carne es muy danoso para el comercio exterior de Brasil.
Agradecemos a Gilberto Maringoni, profesor en Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Paulista, autor de varios libros, por habernos acompañado. Vieron ustedes la cantidad de implicaciones desde la visión económica y política que tienen las acciones de Jair Bolsonaro y aún no se ha posicionado. Esto será el próximo 1 de enero y de eso les estaremos contando aquí a través de la pantalla de Telesur. Muy bien, desde este lado del estudio les decimos hasta luego. Gracias por habernos acompañado. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @esnoticiatelesur, @Tatiana Telesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.